En los ojos de la reina. Capítulo 30. No se requirió de otro segundo para que la mano de aquel rebelde se extendiera hasta el cuchillo más próximo de su cinturón tras percatarse de mi descubrimiento. Mi mano fue más veloz que la suya y conseguí tomar primero el filo. No mostré ni un ápice de titubeo en mi decisión, pues la daga desgarró la garganta del hombre en un impecable movimiento. Por unos breves momentos, no se percató de la sangre que corrió por su cuello hasta que sus manos se interpusieron en la herida y el líquido carmesí lo invadió, pero ya era tarde para él, porque sin duda moriría. 1. Sin saber por qué, comencé a contar y antes de que el sujeto se postrara de rodillas para detener una hemorragia que no se detendría, su compañero me miró con estupefacción y rabia para, seguido de ello, dirigirse a la perpetradora del acto. Su expresión corporal anunció que estaba por atacarme, pero de igual modo lancé de forma ágil el filo con el que hería a su compañero en dirección a su pecho. Acerté en perfección. 2. Para ese entonces el calor del momento yacía activado y solo restaba ver de qué lado se inclinaba cada quien. Lamenté no haber llevado aquel día mi espada, sin embargo, no quedaba más remedio que seguir adelante. Tras girar a mi alrededor, fui capaz de vislumbrar que eran más rebeldes de los que imaginaba, puesto que cuando ellos comenzaron a atacar los pocos reales instalados en la zona, fueron sorprendidos por el tempestivo asalto suscitado en el gran comedor. Sus objetivos quedaron más claros, ya que mis guardias fuertes, que incluían a Damián, eran los hombres que realmente necesitaban vencer para llegar a mí. En lo que respecta a mi periferia, Magnolia fue mi prioridad, quien se encontraba hasta el otro extremo debajo de una de las alargadas mesas por la refriega iniciada. Consideré una fortuna que para ellos mi institutriz no representara a alguien peligroso. Abriría la puerta. No para huir, sino para llamar a más soldados y de ese modo, sacar a Magnolia del sitio. Sin embargo, una daga fue lanzada hacia la manija, lo que me hizo girar y ver que un rebelde se aproximaba en mi dirección. Conseguí esquivar el primer golpe a mi rostro, pues era demasiado alto, y de esa forma me resultó sencillo bajar y pasar por debajo de su brazo, aunque no obtuve la misma fortuna para evitar la patada que me siguió en el abdomen. Caí de rodillas con mis palmas tocando el suelo, y la esperanza de obtener un poco de aire, pues la falta de oxígeno no me permitió moverme por un par de segundos. Me mantuve lo bastante atenta a mi entorno para notar cómo su pie de nuevo se dirigió a mí, y poder rodar por el suelo escapando de él, aunque la punta de su bota rozó mi frente. Sus manos se destinarían a levantarme, pero un golpe en su rostro pareció ser suficiente para llevarlo al suelo y noquearlo por completo, pese que su gruesa corpulencia es visible, y es que descubro que Damián le golpeó. No necesitó de aplicar demasiado esfuerzo como el fuerte que es para llevarlo a cabo. Arriba Tamos. Su mano se extendió tan pronto como la tomé. Me reincorporé en un salto para continuar. No fue necesario mirarnos o hablarnos más para comprender que yacíamos lo suficientemente bien para seguir. Mis dedos tomaron la daga del inconsciente hombre. Para cuando observé de nuevo mi alrededor, me percaté que existía aproximadamente 16 rebeldes revestidos de guardias todavía de pie, que se contrapusieron a los 4 reales y 3 fuertes de pie que me defendían, pues uno de ellos ya había sido abatido. Damián poseía a 3 rebeldes a su alrededor. Evitaba la mayoría de los filos, pero su camisa comenzaba a tornarse carmín. Necesitaba ayuda, por lo que me dirigiría a él. Sin embargo, fui testigo de cómo un hombre aposado en la otra puerta preparó su arco y flecha con destino a Damián. El placer de llevarlo a cabo le causaba una gigantesca sonrisa, pero estaba tan enfocado en conseguirlo, que no me miró llegar a él por un costado y derribarlo en un salto desde la mesa en la que me deslicé para acortar el paso. Los dos caímos en un golpe seco. Yací encima de él, así que mi caída no dolió a diferencia de la de mi compañía, que se quejó con dolor tras soportar el peso de mi derribo. Ambos nos miramos cara a cara. «Hola», le espeté, seguido de otorgarle un puñetazo en el rostro que lo desorientó por la sangre que borboteó de su nariz. Eso lo enfureció, pero antes de que pudiera hacerme algo la daga se incrustó en su pecho hasta el fondo. 3. Mi corazón me latía con vertiginosidad y la adrenalina gobernó cada uno de mis sentidos. Creyeron que sería sencillo acabar conmigo. Pues se equivocaron. No estaba sollozando en una esquina pidiendo clemencia. No, lucharía por mi vida. Golpear por la espalda no es de caballeros.
Le dije a un rebelde que se destinaba a apuñalar a uno de los pocos reales que se mantenían de pie. La punta de mi daga se clavó en la palma de su mano. Su amarre se aligeró al punto que su cuchillo cae al suelo. ¡Sorpresa! Tenía otro que pasó justo por mi rostro. Un grito emergió de mi boca después de que su mano se deslizara hasta mi mejilla. Una sorprendente y fuerte bofetada sacudió mi alrededor. Un ardor se extendió por mi mejilla y labio que me llevó al suelo. Probé el metálico sabor de mi sangre en mi lengua antes de que mi cabello fuera contenido por sus dedos para ver mi rostro, y ofrecerme un puñetazo directo a mi pómulo. Lamenté no haberlo amarrado aquel día. Sus dos manos tomaron mi cuello, la pegajosa sangre de la herida que le proporcioné en la mano resbaló por mi piel. Las puntas de mis pies se elevaron hasta que abandoné el piso. En realidad, no sabía a cuál dolor concentrar mis gritos. Mataste a mi hermano, maldita reina. Y ustedes a los míos. Me parece que ya estamos a mano. Le regresé en un murmullo ahogado con su apretón que afianzaba cada cuerda vocal en mi garganta hasta el punto que mi vista comenzó a dispersarse. Ante todo el caos, conseguí calmarme y deslicé mis manos al cinturón de aquel hombre. Hurté de él un pequeño filo que clavé en su antebrazo y su amarre se aligeró parcialmente. Logré anclar mis pies al suelo, mientras tomé una amplia bocanada de aire e inmediatamente adueñarme de otra daga suya encontradas en su cinturón. De verdad que ese hombre venía armado. No lo pensé ni un segundo más y lo clavé en un costado de su abdomen, al tiempo que se arrancaba el pasado filo de su antebrazo. Volvió a rugir de dolor. Grave error. El artefacto todavía en mi mano se insertó en su yugular. 4. Estaba agotada para esas instancias y eso que no había pasado más de 10 minutos, pese que se sintió como una hora entera. Me dolía el costado de mis costillas, lo que me hacía difícil respirar. Tras pasar mi mano por la frente me percaté que no era sudor lo que corría de ella, sino sangre, la misma que acariciaba mi labio inferior y nariz. Estaba tan cerca de Magnolia. Tenía el camino libre para ir con ella. La miré para decirle que saliera de ahí, pero es ella quien habló. ¡Cuidado! Magnolia señaló a un hombre detrás de ambas que nos apuntaba con su arco. Giré tan presurosa como el sonido vibratorio de su flecha se lanzó directo a mi hombro izquierdo. El dolor renació tan pronto como terminé de rodillas sobre la baldosa tras el mediano giro que realicé debido al impacto que surgió en un feroz grito que emergió mi garganta. No me demoré en percatar que aquella flecha no era de simple madera como las que solían fabricarse en Victoria, sino que provenía de frío e hiriente hierro fundido, lo que causó que el crujido de mi piel llegara con velocidad a mis oídos. Intenté quitar la flecha una vez que toqué aquel artefacto en mi cuerpo, pero me encontré con un agonizante dolor que consiguió disipar mi visión por un segundo, mientras internamente maldije. Deseé pedir ayuda, sin embargo, todos en el comedor peleaban por sus propias vidas tal como yo debía hacerlo en esos momentos. Mi voz se había evaporado por completo. Me sumergí en aquel desgarrador flagelo que comenzó a surgir en la zona hiriente. Creí que la dolencia en mi pantorrilla por aquella varilla en el puente de Jirka había sido lo más doloroso que pude haber experimentado en mi vida, pero me equivoqué rotundamente, porque aquello lo superaba todo. Mis ojos se dirigieron a mi agresor, quien se mostraba satisfecho por haber acertado. Comenzó a acercarse. Le enfrenté como debía pese que no lo pareciera. Aferré la empuñadura del cuchillo portado en mis manos y lo clavé en la rodilla del rebelde rasgando su piel hasta su pantorrilla. Su grito nos invadió al tiempo que su arco cayó de sus manos para querer atacarme o tocar su herida. La razón ya no importa, siendo que me brindó la suficiente oportunidad para clavarle la daga a un costado de su pecho. Esto es por mis guardias, rechiné los dientes al tiempo que le vi caer. 5. Estaba tan llena de rabia que no le ofrecí ni un gramo de piedad, pues deseaba que sufriera tal como yo lo hacía en esos momentos, que olvidé esa flecha clavada en mi cuerpo para remover y clavar el cuchillo por una segunda y tercera vez, acabando por completo con su vida. Miré en dirección a Magnolia, quien todavía se encontraba conmocionada por mi violencia. Todo estará bien, planeaba exclamarle en el mismo instante que dos detonaciones se dieron tan cerca de mi oído derecho que todo pensamiento cesó. No, no fueron detonaciones. Conocía bien su sonido y nunca su cacofonía se escuchó de esa forma. No me demoré en averiguar el artefacto que lo causó,
pues pronto he de observar manchas rojas emergiendo del pecho de Magnolia. Un revólver. Mis ojos fueron fieles testigos del terrible poder de aquella arma que hizo caer a mi querida institutriz, quien se paralizó con miedo en la mirada. Ni siquiera tuve tiempo de pensar o sentir porque con estupor, permanecí conmocionada, olvidé incluso mi propio dolor físico y el que me rodeaba. Las ansias de ir tras su resguardo me invadió en su totalidad, de no ser que el chasqueo de una lengua me llamó. Toda tu atención a mí, Ofelia, exigió una voz audaz a mi espalda que me provocó girar de manera instintiva, y contemplar a un hombre seguidor de unos cuantos pares ciclos mayor que yo. Tal vez 25, pudiera que más. Supongo que no importa aquel dato ahora, pese que no olvidaría el impresionante negro de su cabello. Era tan lacio y largo que le llegaba hasta las costillas. Sin embargo, mis ojos se clavaron en aquel par de bastones que portaba en sus manos para poder permanecer en pie. Caminaba con pasos titubeantes y cortos, arrastrando la parte interna de ellos, uno más que otro. Su frente sudaba por tal esfuerzo, supuse. Un placer poder tenerte al fin tan cerca. Jamás en mi vida le había visto, siendo que mi mente le recordaría de ser ese el caso, aunque por la forma que él me miró pareció no ser este nuestro primer encuentro. Mis ojos se postraron en el humo que todavía yacía en el arma aposada en su mano. Ese hombre era quien le había disparado a Magnolia. Su secuaz tomó el revólver para que éste pudiera recargarse en aquel bastón que rodeaba su muñeca. Bastó una mirada suya para que otro par de detonaciones se dieran. Cada una de ellas destinadas a mis soldados que, tras verme herida en el suelo, no dudaron en ir por mí. 3 balas. Eso necesitaron en el pecho mis 2 guardias fuertes para dejarlos totalmente fuera de la batalla. La mirada tan serena de aquel seguidor me hizo entender que era él quien tiraba las órdenes. Debes comprender que esto no es tan personal como lo parece, habló de una manera tan serena que me heló la sangre. Después de todo, primero los fuertes. No. Grité desesperada, dispuesta a ponerme en pie para luchar o morir en ello, con la vista puesta en Damián y Clausius, quienes eran los únicos que restaban dentro de la batalla. Esas balas irían para ellos, pero tras querer detener el hecho, el bastón de ese hombre se movió a mi diafragma, causando mi privación del aire. Entre el movimiento tomé parte de su bastón, sin embargo, inteligentemente lo soltó para no caer, al tiempo que su segundo al mando jaló de la flecha en mi cuerpo para despejarme de todo pensamiento por un breve momento. Las náuseas me invadieron, y el sudor perló en mi frente hasta recorrer mi espina dorsal, con una sensación inexplicable de describir que supuraba la herida de una manera visceral. «¡Alto!», ordenó en tono grave el rebelde. Mi primer instinto fue colocar mi mano a la flecha para que no siguiera cediendo a nada de desmayarme. «¿Te gustan los juegos?». Su pregunta surge con un paso titubeante en mi dirección. «Porque a mí me encantan». La mente es un misterio, ¿sabes? Y la mía es muy buena en ello. No adivinas cuánto. ¿Quién eres?», salió de mi boca por primera vez con mucho esfuerzo. En definitiva, pude preguntar algo más inteligente, pero por las circunstancias esperaba que mi ejecutor me dijera al menos su nombre para no morir con la duda, pese que evidentemente no lo dijo. «Muy pronto lo sabrás», seguido de sus palabras, sacó la metálica flecha de mi cuerpo sin importarle que la sangre se derramara en su ropa o botas, incluso si su vestidura era oscura en su totalidad. Algunas personas deben pagar por los errores de su familia y tú debes pagar una muy larga deuda. Fue justo en ese instante que una de las puertas del comedor se abrió de una manera teatral e ingresan más guardias de los míos. Entre ellos vislumbré a Roland. Su mirada me buscaba con desesperación, pues debieron notar que no estábamos en el salón como Alexia aseguró, y después de las detonaciones surgidas un minuto atrás, la ubicación era obvia. Mi mirada se direccionó a él esperando que me encontrara pronto. Tras rodar su mirada por todos lados, Roland me vislumbró hasta el final de la sala y, como siempre, me ofreció su habilidad para que surtiera su encanto como si tal control me perteneciera. «Detente», ordené con todas mis fuerzas mientras el brazo que no fue herido se elevó para el sujeto que acompañaba al de los bastones. «Mátalo», señalé al hombre de cabello negro. El rostro de ese seguidor no se inmutó ni un poco. Por el contrario, me miró profundamente como si sus ojos pudieran causarme algún daño para posteriormente quedar petrificado después de segundos.
Otorgó un paso atrás y titubeó a casi nada de caer por su incapacidad de correr, ya que la mano que sostenía su restante bastón temblaba por el esfuerzo que implicaba estar de pie. Es testigo de cómo su compañero se destinaba a él con una insistente necesidad de seguir mi orden de matarlo. Retirada. Se escuchó el decreto de aquel hombre de negro seguido de ver cómo su hombre le traicionaba. Sin dudarlo reveló otra arma escondida dentro de su larga gabardina y entonces, disparó a su compañero 2 veces y después, mirarme con un terrible desprecio mientras yo intentaba reincorporarme para ir tras él. Sin embargo, mis ojos se desviaron a la derecha para encontrar la silueta de Damián en el suelo herido y a nada de que un rebelde le disparara. Elección. Tomé una aquel día sin saberlo del todo. Alto. Le ordené a ese seguidor que se destinaba a herir a Damián entre el espacio de las mesas. No te atrevas a lastimarlo. Ahora, suelta esa arma, arrodíllate ante tu reina y suplica por tu maldita vida. El arma cayó. No me mate. Por favor, mi reina, no lo haga. No me mate. Se lo imploro, el rebelde se hincó para suplicar por su existencia. Pude ver cómo Damián direccionó sus ojos a mi presencia todavía en el suelo, asustado de que aquel rebelde hiciera exactamente lo que yo le pedí sin renuencia alguna. Levantó la mitad de su cuerpo y me observó mientras el resguardo de los recién soldados aposados en la instalación avanzaba con comandas de ir tras los rebeldes fugados y ayudar a los heridos. Alrededor de 10 rebeldes se marcharon heridos en su mayoría, pero incluso con ello conseguí visualizar a ese hombre de negro que era llevado del hombro por otro de los suyos olvidando sus bastones. Alto, declaré tantas veces como pude, pero ellos jamás me obedecieron. Sin poder hacer nada al respecto, simplemente los vi alejarse, mientras el resto de los soldados sobrevivientes iban tras su acecho. Deseé perseguirlos con toda mi esencia de venganza pese que el dolor me invadiera. Sin embargo, de manera sorpresiva, Agustín sujetó mi muñeca y negó con la cabeza de que no fuera. Yo era la reina. Nadie podía decirme qué hacer o no. Si hubiera decidido ir, mi gente lo hubiera respetado, pero algo en él me hizo volver a la realidad, y mirar a mi caótico alrededor para comprender que aquí también se me necesitaba. Quise desplomarme en él, pero pese mi respiración baja y movimientos torpes, avancé con el poco aliento que me restaba hasta Magnolia y tomé su mano. Ya estás a salvo, mentí. Estamos a salvo. Sus manos temblaban al igual que sus dientes castañaban con sangre emergiendo de su boca. Sus ojos lloraban al igual que los míos porque ambas sabíamos que aquel viaje que le prometí en Marina juntas no sucedería. Reina, me sonrió un poco antes de finalmente nublar su mirada. Perdón, murmuré para mí con lamento por otra persona más que permití que me arrebataran. Creí que ya no podía sentir más dolor ni pérdida en mi vida, pero claramente erré, porque Magnolia fue más importante para mí de lo que pensaba y ellos lo sabían y por eso, me la arrebataron. Sin consuelo alguno, mi vista se movió a mi alrededor y comprendí del por qué ese hombre de negro no se detuvo cuando se lo ordené. Roland estaba herido. Una espada le había atravesado el costado izquierdo de su pecho. Fue por eso que toda concentración suya se desvaneció, y pese que sus ojos orbitaban de dolor, estos continuaron fervientemente en ayudarme. Mi corazón se estremeció al pensar lo inevitable. No, él no. Supliqué en cuanto me quise reincorporar para ir a su lado sin importar quién pudiera notar mi afecto hacia él. Sin embargo, no conseguí levantarme, siendo que me desplomé en el suelo. Mi respiración se alentó. Todo giraba sobre su propio eje al tiempo que la sangre goteaba de mis dedos, con la manga de mi camisa cubierta de repleta sangre. Estaba a nada de desmayarme por la clara pérdida de ella, tal como le sucedió a mi padre. Los últimos rostros que conseguí recordar fueron los de Agustín detrás de mí con aflicción, y Damián quien sostuvo mi cabeza. No cierres los ojos, le escuché decir. Sus dedos rozaron mi rostro, mientras su mirada me suplicaba que me mantuviera despierta, pero me fue inevitable el no perderme.